a la querida Renata Turrent, analista, eh, asesora y obviamente miembro de esta familia sin censura que se suma a esta transmisión. Renata, ¿cómo estás? Te abrazo a la distancia. Hola, mi querido Vicente, qué gusto estar por acá y con todo el auditorio querido que nos acompaña. Oye, Renata, antes de regresar con Jaime, con el doctor, te pregunto porque lo leo de Abraham Mendieta. Ya es oficial, le salió carísima la traición a la patria. El factor López Obrador es el que pesa, vamos a ser sinceros, pero también tuvo que haber tenido su peso esto de identificar a los traidores a la patria, aquellos que votaron en contra del pueblo en la reforma eléctrica, por ejemplo. Sí, querido Vicente, estoy de acuerdo en ambas cosas contigo. Yo creo que es innegable pensar que el impulso del presidente López Obrador se sigue viendo en las urnas a pesar de que él no esté en la boleta y que probablemente se tengan todavía algunos años de esa forma. Eso no significa que Morena no tenga que estar construyendo su propio proyecto y creo que lo está haciendo. Pero además de eso se suma la falta, y lo hemos dicho en este espacio varias veces, la falta de proyecto de nación de el PRIAN, el MacPRIAN, como lo acuñó Fabricio Mejía, ya con MC sumado en muchas ocasiones a por lo menos a sus propuestas legislativas o a la manera en la que en el legislativo votan. Y esto incluye, por supuesto, el voto que tuvieron en contra de la reforma eléctrica hace unas cuantas semanas y que, por supuesto, les está cobrando factura. Ahorita los compañeros que me precedían decían algo importantísimo que no hay que dejar olvidar, porque esto es algo que la oposición está tratando de construir una falsa narrativa sobre una supuesta pérdida para Morena. Es imposible con que Morena gane un estado de los 6 que se compiten, es un triunfo para Morena, porque Morena no tiene ninguno de esos 6 estados, por Dios. Entonces, pensar que con que si perdiera todos, pues bueno, ¿no? Se podría hablar de quizá de que pudieron defender, el PRIAN pudo defender sus espacios, pero no es así, ¿no? Parece ser que por lo menos en el peor de los escenarios Moreno se llevaría 4, lo cual es un triunfo tremendo y que no se puede explicar si no es entendiendo todos estos factores, el factor López Obrador, el factor falta de proyecto de nación de la oposición y por si no fuera poco, el actuar de la oposición en este caso el legislativo y en algo muy específico como la reforma electoral, perdón, la reforma eléctrica, donde votan en contra de los intereses de la mayoría y a favor de un grupo de empresarios y transnacionales, cabilderos, que hemos visto sin ningún sustento para defender en frente de la gente, decir, estamos votando porque creemos que esto le conviene a la gente por ABC, ¿no? Es imposible defender un voto en contra de la reforma eléctrica cuando tenemos ejemplos como Estados Unidos, como Italia, como España, donde las tarifas eléctricas son insostenibles para el pueblo de esos países y donde no existe un proyecto, no existe algún país donde haya una privatización de la electricidad y donde el pueblo pueda acceder y pagar a esta. Entonces, por supuesto que la gente no es tonta y por supuesto que la gente está votando a todas estas cosas, pero sí muy recientemente a esta negativa de la oposición de votar a favor de las mayorías, ¿no? Siguen sin entender que la gente se da cuenta de sus votos, que es un país muy politizado, como el que no quieren entender, y ellos siguen creyendo que pueden hacer sus acuerdos como el Pacto por México. Y a mí me gustaría cerrar mi intervención diciendo que es claro una y otra vez que el Pacto por México, que ya lleva varios años, es es un fracaso electoral, es un fracaso, ¿no? Muy probablemente les hubiera ido mejor compitiendo en sus estados, al PAN en Tamaulipas, o sea, separar quiénes son, pero siguen insistiendo en que el Pacto por México les puede redituar electoralmente y no hemos visto ningún indicio de esto. Yo les doy un dato, el PRI, por ejemplo, no ha ganado una sola gubernatura desde que ganó Coahuila en 2017.
porque en el Estado de México gana por la alianza que hace con todos estos, con el Verde y todos los partidos chicos, pero lleva casi 6 años sin ganar una gubernatura, ¿no? Entonces es un fracaso inconmensurable para la oposición. Querida Renata, querido Jaime, querido doctor Santiago Nieto, déjenme proyectar el mensaje de Julio Menchaca,